Bueno, entonces mientras se van animando a preguntar, yo creo que podemos avanzar con la primera. ¿Sí? ¿Llega? El tema del control social de la gestión y de la participación en salud es un elemento, yo diría que angular de la reforma sanitaria. Yo por los temas que han estado tratándose aquí no me pude extender, agradezco la pregunta, pero para decirlo muy rápidamente, es muy bueno ese ejemplo. El representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, el compañero Ernesto Burro, que sigue siendo en este periodo presidente del Banco de Previsión Social, entró en el año 90 como parte de la representación de los trabajadores en el directorio de la Seguridad Social. En el periodo de gobierno 2005-2010 pasó a ser el presidente del banco. Un maestro, un trabajador que aprendió de seguridad social y que se empoderó y que le puso un enfoque de trabajadores a la seguridad social, y yo creo que eso es una cosa fundamental. El tema de efectivamente transferir poder está establecido que tiene voto tanto en la Junta Nacional de Salud, que es un organismo integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud, que tiene mayoría, Banco de Previsión Social, un representante de los usuarios, uno de los trabajadores y un representante de las empresas prestadoras. También están presentes en el directorio del prestador estatal, que son 5 miembros y 3 son del gobierno, del Poder Ejecutivo, designados por el Poder Ejecutivo, uno por los trabajadores, que van a ser elegidos por elecciones abiertas de los trabajadores. El país va a hacer convocatorias para integrar estos órganos de dirección. Y van a ser elecciones de democracia representativa, o sea, no en el marco electoral, pero sí se van a hacer convocatorias a elecciones para elegir representantes en estos organismos. Pero es muy interesante, y con esto termino, en el tema participación, la creación de consejos consultivos y asesores que funcionan en cada uno de los prestadores de salud y en cada hospital de más de 200 camas está la ley que establece la obligatoriedad de tener un representante de los trabajadores. No es cogobierno, aunque debo ser sincero que todavía tenemos problemas de madurez para entender estos temas de la integración y muchas veces se entiende como cogobierno. Es un modelo de presencia en minoría para controlar la gestión. No está pensado en términos de cogobierno del sector salud, ni en la Junta Nacional de Salud, porque están en una posición que es minoritaria respecto a la mayoría que tiene el directorio de la JUNASA y que tiene el directorio de ACE, etc. En cambio, los consejos consultivos y asesores tienen derecho, yo ayer lo pasé muy rápido, pero está en la transparencia, a incluso auditar las cuentas de los prestadores. O sea que los fenómenos de transparencia que se pueden producir son muy interesantes, generan muchos conflictos. Tenemos 3 tipos de problemas. Tenemos gente cooptada por la dirección de las mutuales, son gente cercanísima a la institución, que entonces es representante de los usuarios o de los trabajadores, pero está muy cerca de la institución. Por otro lado tenemos representantes de los sindicatos como representantes de los usuarios, con lo cual la gente se pone un sombrero y se cambia a otro. O sea, hay toda una madurez en este proceso, pero yo creo que el rumbo general es absolutamente interesante y va a dar perspectiva a la reforma que tenemos en Uruguay. Sí, tenemos una pregunta allí. Buenas tardes, Óscar Bueno, de Proyecto Políticas en Salud. Quería preguntarle a los 3 respecto a una reflexión que yo hago. El modelo hospitalario y donde la especialidad es muy importante en el desarrollo profesional de los profesionales de la salud, es uno en el cual normalmente va jalando hacia la tecnología, hacia el segundo nivel, hacia la especialización médica. Sin embargo, y eso se refleja en el mercado de trabajo de estos profesionales, e incluso también de los proyectos de desarrollo personales, individuales o de gremio.
¿Cómo eso, que yo entiendo que no ha desaparecido en sus propias experiencias, cómo eso choca contra esta proyección de un aseguramiento universal que fundamentalmente trata de resolver los problemas de primer nivel de atención y eso hacerlo sostenible? Esa es la pregunta. ¿Quién se anima primero? Una pregunta muy sencilla. Es muy sencilla, vamos a... Hay una máxima vieja que dice que es mejor prevenir que curar. Y no solo es mejor prevenir que curar, sino se sabe, además, que un sistema de salud con un fuerte componente de atención primaria de salud es menos costoso que uno que descansa en el modelo de los hospitales y de las especialidades médicas. La comparación que ha hecho Bárbara Starfield de los sistemas de salud en países desarrollados en la organización, en la OSD, es muy clara en mostrar no solo el impacto de la atención primaria de salud en mejorar los resultados en salud de una población, en mejorar la equidad, en aportar a la equidad en salud, sino también reducir los costos totales del sistema de salud como un todo. De modo que cualquier política de salud inteligente que busque la universalización tiene necesariamente que fundamentarse en la transformación del sistema de salud con base en los criterios de la atención primaria de salud. Primero, construir una red muy fuerte. Y segundo, hacer lo que la atención primaria de salud indica que hay que hacer. Es puerta de entrada al sistema de salud. Es garantía de la coordinación de la atención. Es garantía de la integralidad, de la continuidad de la atención en la red. Y es garantía de la gestión. Yo creo que la experiencia inglesa hoy es muy interesante. Hay una tendencia cada vez mayor a entregar a los GPs, a los General Practitioners, no solo el control de la atención y de la remisión de casos, sino el manejo de los recursos. En vez de EPS, los médicos, las organizaciones de atención primaria manejan los recursos y controlan su uso. Eso no significa que uno deba reemplazar el conjunto de la red de prestación de servicios solo con atención básica, que me parece que es la tendencia en boga de creer que podemos reemplazar la atención integral por atención básica de salud. Yo creo que es un error, es un tema además mezquino, es muy coherente con el enfoque que pretende que el bienestar es un tema simplemente de generación de capital humano, y generación de capital humano es atención básica de salud, educación básica, primaria y nutrición básica. El futuro de la humanidad estaría en eso. Es un error, o no un error, devela un interés, devela unas posturas valorativas. Esa es mi percepción. Creo que hemos hecho una revisión en América del Sur con la Universidad de Ottawa en el marco de un proyecto de investigación de atención primaria del papel ocupado en los sistemas de salud por la atención primaria de salud. Y los resultados de los sistemas son mejores donde hay una fuerte atención primaria. Pero estoy totalmente de acuerdo con mi colega uruguayo. El hospital es necesario. El envejecimiento de la población es un hecho y la atención de las enfermedades crónicas y de alto costo requiere hospitales, requiere de alto nivel tecnológico también. Pero hay que tener
Si uno quiere reducir costos en la atención en salud, hay múltiples formas de hacerlo. Y una de ellas es fortaleciendo la atención primaria de salud, haciéndola resolutiva, haciéndola integral, etcétera, etcétera. Muchas gracias. No sé, Rafael, ¿quieres añadir algo? Muy poquito, en realidad coincido con el colega colombiano. Pero la verdad es de que no hay que pensar de que uno o hace atención primaria o hace atención hospitalaria. De hecho, la reforma que de una u otra manera hemos comentado en Chile incluye en el plan auge con la garantía explícita tanto prestaciones que se dan en atención primaria, alrededor del 75% de las prestaciones se dan en atención primaria, y también incluye, qué sé yo, cirugía, es decir, incluye, por supuesto, una atención hospitalaria. Lo que es lo importante e imprescindible, una red que evite la fragmentación, que mejore por lo tanto la resolutividad, y hay que ir viendo cómo se va construyendo esa red, lo cual no es fácil. Pero lo más importante es de que hay que pensar justamente en la integralidad de las atenciones de salud. Muy bien, creo que podemos tomar una pregunta más, pero antes de eso le voy a pasar el micro a... Contesto ahora. Complementario de lo que decían los compañeros, creo que la pregunta que hacía por allí el compañero era respecto a otro particular problema, que es el complejo médico industrial y su capacidad de presión. En el caso de la reforma uruguaya hemos tenido problemas con esos intereses económicos de la alta tecnología. Es claro que los hemos tenido, es lógico, algo estaríamos haciendo mal si sectores que están orientando la medicina hacia esa respuesta no estuvieran cómodos en el marco de una reforma como la que estamos haciendo. Ahora bien, ese tema se puede resolver con algunas herramientas. Nosotros tenemos una herramienta que es el Fondo Nacional de Recursos, que por $4 que no los tiene que aportar adicionalmente el que está en el FONASA, sino que se sacan, se toman en cuenta, se contabilizan del FONASA, pues son fondos del Estado, se da cobertura a 40 prestaciones de alta tecnología. O sea, aquí la herramienta es que la alta tecnología no esté en manos de los que la ejercen, sino que esté controlada por un fondo estatal que es el que protocoliza, evalúa, paga, etcétera, todo lo que es la utilización de la alta tecnología. O sea, de nuevo, control de los recursos. Y yo sé que este es un tema que es muy duro, dicho así, suena muy duro. Dice, bueno, se está planteando la centralización del Estado de los recursos. Pues en salud hay que hacer eso. El mercado es muy amplio y es ajeno, pero el mercado en la salud hay que controlarlo. Tengo dos preguntas más, ya las contesto al tiro, como dicen los chilenos. ¿Cómo ha sido la experiencia de fortalecimiento de los privados no lucrativos y en particular de las cooperativas médicas en la reforma? Bueno, contradictoria, estaban acostumbrados a trabajar sin controles, al ser humano le gusta trabajar sin controles, el sistema ha traído mejoría en el ingreso de estas instituciones, en la estabilidad, pero han aumentado los controles en la gestión y esto ha tenido también problemas de rispideces, y no ha sido un camino liso, ha sido un camino con complejidades. Más allá de su carácter no lucrativo, y además son instituciones que, si bien son formalmente no lucrativas, como están gerenciadas por hombres y por mujeres, mayoritariamente por hombres, muchas veces también en ellas se tiene una participación que no será lucrativa a la empresa, pero sí la manera en que estas personas participan y conducen estas instituciones, y para esto es muy importante el tema del control. Y después la segunda pregunta es cómo se ha dado la mejora de la capacidad resolutiva de los diferentes niveles de atención. Lo respondo muy fácil, no se ha dado. Tenemos todavía en un sistema fragmentado problemas serios de articulación, de referencia, de contrarreferencia. Yo creo que esos son de los procesos más duros que tiene la reforma. El mejoramiento de la equidad en el financiamiento y en la asignación del gasto es fundamental. Pero para decirlo rápido, condición necesaria, pero no suficiente. El cambio cultural que hay que hacer en la salud es un cambio que pasa por
organización de servicios y sistemas de salud, y esa sigue siendo una asignatura pendiente que, claro, si no hay financiamiento, si no hay equidad de financiamiento, también es verdad que ¿qué vamos a hablar de primer nivel, de referencia y contrarreferencia? Pero esa pendencia, esa cuestión pendiente, sin duda está. Creo que solo tenemos tiempo para 2 preguntas más. Había pedido la palabra acá y luego el doctor. Ha sido el paradigma hasta hace poco de que debería separarse la función financiera de la prestadora. Y creo que este fue uno de los motivos uno de los tantos motivos para la liquidación del Seguro Social de Colombia. Al doctor Román Vega le quería preguntar cómo está la situación ahora en Colombia, porque tengo entendido, o cuáles fueron las razones para liquidar el Seguro Social, y si en el sector privado se está nuevamente verticalizando la atención, realmente por qué en el sector privado, si es eficiente la prestación y el financiamiento, y por qué en el sector público no sería. Me parece que ya no es el paradigma actual. Gracias. La razón para liquidar el seguro es que capturaba un mercado que necesitaba el capital privado que quería invertir en EPS privadas. Yo no veo otra razón. Cuando uno ve, después de haber sido destruido el Seguro Social, dialoga con la gente que trabajaba en el Seguro Social, en el Instituto de los Seguros Sociales, los datos que encuentra son bien sugerentes de que ese era el motivo principal. El seguro concentraba gran parte de la población con enfermedades de alto costo, dada su trayectoria histórica, fue fundado en la década de los 40, de modo que tenía una población de alto costo importante. Esa población no fue redistribuida entre las distintas manejadoras de fondos privados, las EPS, se dejó que el seguro padeciera el problema de tener concentradas las enfermedades de alto costo. Se acusaba al seguro de que era una institución ineficiente, de que sus clínicas eran ineficientes. Se comenzó con una estrategia de separación de negocios, en la idea de separar el financiamiento de la prestación. Se redujeron las clínicas privadas, las clínicas del seguro fueron privatizadas, incluso la estrategia de privatización del gobierno anterior de esas clínicas fue asaltar con la fuerza pública durante la noche, cuando los pacientes dormían, las instalaciones para posicionarse de ellas y sacar a los trabajadores de las instituciones. En fin, fue toda una estrategia premeditada de liquidación, es mi criterio. Y había que hacerlo porque la población afiliada en el Instituto de los Seguros Sociales era numerosa y tenía que entrar a las EPS de carácter privado. Ese es como el primer problema. Ahora, no hay una demostración, Colombia no demuestra que sea más eficiente hoy cuando tiene separación del financiamiento de la prestación de servicios que en el pasado. Los estudios del pasado sobre eficiencia del sistema de salud colombiano son realmente precarios. Pero los datos del comportamiento actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud indican que si uno mide la eficiencia por el costo total en el sistema de salud y los resultados que ese sistema de salud arroja no son los mejores en Colombia. ¿Qué hacen las EPS para generar eficiencia? Tienen distintas estrategias. Primera, controlar el costo de la atención de la enfermedad. Controlar el costo de la atención de enfermedad significa colocar barreras de acceso, colocar el prestador a una distancia amplia del sitio de residencia del afiliado, en el caso de las ARS del régimen subsidiado, de modo que no tengan facilidad de acceder a los servicios. Controlar la autonomía médica.
El médico en Colombia es prisionero de las reglas de juego de las EPS, pierde la libertad del médico, ha sido uno de los debates más grandes. Controlar, además de la autonomía de los médicos, bueno, hacerlo mediante mecanismos de premios y castigos. El médico que se comporta bien, de acuerdo a las reglas de las EPS, tiene premios, y aquel que se comporta de acuerdo a las necesidades del paciente, en contra de las necesidades del paciente, puede tener premios. De modo que hay distintas estrategias, pero siempre esas estrategias generan problemas en el paciente, en aquel que en últimas es el que debe ser beneficiado por el sistema. Se precariza la calidad de la atención, se pierde la oportunidad de tratamiento de problemas serios. Entonces, si eso es separación de funciones entre la prestación del servicio y el pago y el manejo de los fondos financieros, en Colombia eso no da resultados. Pero creo que el problema no es ese, el problema es cuál es la naturaleza de aquellos que manejan los fondos. A mí me parece que el debate está allí. Es distinto que un fondo lo maneje el sector público, aún separado del ministerio, y a que lo maneje el sector privado. El sector privado tiene una lógica microeconómica orientada a la generación de rentabilidad económica con unos fondos que tienen un techo, y para lograrlo tiene que hacer todos los ajustes y generar todas las estrategias. No creo que ese sea el caso en el cual los fondos estén en manos de administradores de carácter público. Me parece que por ahí va la cosa. Bien, ahora sí la última pregunta, el doctor Flores. Muy buenas tardes. Soy Luis Flores Paredes, asesor del despacho, y en la actualidad encargado de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud. Quería preguntarles, a partir de algunas afirmaciones que obviamente compartimos, como por ejemplo de que uno de los ejes de la reforma es la consolidación y el fortalecimiento del primer nivel de atención con una estrategia renovada de atención primaria en salud. Asimismo, la necesidad de una participación ciudadana que ha sido remarcada por todos los ponentes para ver temas de fiscalización, de control de gestión, e incluso en alguna exposición se señaló para garantizar la presencia real de la ciudadanía a partir de su opinión en la determinación de prioridades en salud. Con esta óptica quisiera preguntar a los señores ponentes, ¿qué opinión tienen sobre la vigencia de los consejos de salud? Vía, por ejemplo, a semejanza de Brasil, que constituye uno de los ejes de su reforma. El Consejo Nacional de Salud, los consejos locales en Brasil juegan un rol decisivo, no solamente por su permanente participación, incluso desde las conferencias nacionales, sino también por su carácter resolutivo, deliberativo, ¿no?, en sus como funciones. Yo quisiera que me informaran cómo funciona en vuestros países y, en todo caso, su opinión sobre este tema. Muchas gracias. Creo que es muy importante. Yo me enfoqué a hablar de la participación en la estructura de servicios. Esa es una participación que tiene que ver con un rumbo de la participación. Los consejos de salud son para fijar políticas macro, ya sea nacionales o provinciales, departamentales, pero me parece que es una herramienta muy importante. El tema que tenemos en Uruguay es que hay consejos para muchos temas y son pocos niños para muchos trompos. Y eso es un problema complicado. Ligia Giovanella es una investigadora de Fiocruz. Desde la Red de Conocimiento de los Sistemas de Salud de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud se le comisionó un estudio sobre la participación en el Sistema Unificado de Salud de Brasil. El trabajo de Ligia fue muy importante en la medida en que mostró la conexión del proceso de participación, la
con los cambios políticos en el Brasil. La primera cosa que quiero decir es bien difícil entender o garantizar participación si no hay democracia y si no hay una concepción de democracia participativa en una sociedad. Ese trabajo de Ligia mostró el valor de la participación en la dirección de las políticas, en la asignación de los recursos y en el control social en el marco del sistema unificado de Brasil. Y la diversidad de la participación, las conferencias de salud en Brasil, de mujeres, de comunidades indígenas, de trabajadores, etcétera, es muy importante. Debemos recordar que esa es una participación de carácter paritario entre los representantes de las instituciones del gobierno, los trabajadores y los usuarios. Hay una paridad, eso es clave. Otra experiencia es probablemente la colombiana. Nosotros teníamos un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que fue liquidado en la reforma más reciente, la Ley 1122 del 2007. Se creó una comisión más técnica, la CRES, Comisión Reguladora de Salud. En el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud había a nivel nacional una participación de trabajadores, de usuarios, de los gremios médicos, de las empresas, del gobierno, que era mucho más profunda que lo que es hoy la CRES. Pero a niveles inferiores, particularmente se crearon consejos territoriales de salud y seguridad social, y en las juntas directivas de los hospitales públicos, hoy estas juntas están constituidas por delegados de los usuarios, uno elegido por los usuarios y otro elegido por los trabajadores de los hospitales, igualmente por empresas, sectores privados y otro tipo de gremios. Hay unas juntas directivas que toman decisiones muy importantes en ese sentido. Pero los estudios que nosotros hemos hecho a nivel comunitario indican que esa participación sigue generalmente siendo instrumental. No es una participación que tenga grados de autonomía importantes, que incida en las decisiones de forma significativa, es más instrumental. La hay incluso en las EPS, hay consejos de afiliados a las EPS y tienen el mismo carácter instrumental. Generalmente son un enfoque de participación que legitima el poder existente antes que empoderar a aquellos que están asimétricamente frente a ciertos sectores de la sociedad en términos de relaciones de poder. De modo que hay diversas experiencias, pero una cosa clave es la autonomía, es el empoderamiento, es la paridad y es la incidencia en términos de decisiones de control de veeduría. Muy breve, en primer lugar porque sé muy poco del tema, así que va a ser fácil. Hay niveles de participación en los que estamos de acuerdo que eso es imprescindible. En el caso existen comités consultivos a nivel de prestadores, de eso sé poco, pero en cambio también existen consejos consultivos con participación de usuarios en el seguro, y una de las cosas que vale la pena anotar para agregar algo es de que incluso se planteó la idea de presupuestos participativos, es decir, hubo consulta ciudadana en la cual se dijo existen estos fondos en que la comunidad prefiere gastarlo, y se hizo consultas con votación y todo eso. Eso tiene una enorme importancia por el empoderamiento, más allá de la dimensión de los fondos, porque la gente se siente que puede participar, que puede opinar, y eso le va a permitir opinar de manera más importante aún de aquellos elementos que no sean participativos. Es decir, yo creo que si se trata de dar una opinión, es imprescindible que existan los consejos consultivos para mejorar las decisiones de salud. Muy bien, disculpándome por anticipado por las preguntas que quedan en el tintero, agradecerle mucho a nuestros expositores de este último bloque. Muchas gracias a ustedes también.